Saludos amigos y hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Hemos llegado al fin de esta semana y hemos estado estudiando una lección muy importante en el capítulo 4 de Marcos titulada Las parábolas. Fue el método de enseñanza predilecto de Jesús. Así que vamos a hacer un repaso general y estaremos dando algunas indicaciones muy importantes, especialmente para los maestros de escuela sabática, quienes tienen en su haber poder dar el bosquejo y llevar a los alumnos a una comprensión más clara y resumida de la lección de escuela sabática el día de mañana. Por favor, acompáñenme en oración para el estudio de la palabra de Dios. Querido Padre, gracias te damos por la presencia de la tercera persona de la divinidad del Espíritu Santo, quien siempre está con nosotros, dispuesto a poder guiarnos, iluminar nuestras mentes y nuestros corazones. Bendice a cada maestro que estará tomando, Señor, el privilegio de dar esta clase mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos, para comenzar a hablar de las parábolas, tendríamos que hablar acerca del propósito de las parábolas. Y para ello voy a citar a un autor muy importante de nuestra lección, Mark Strauss. Y dentro del propósito de las parábolas, él indica lo siguiente: el propósito de las parábolas es tanto revelar como esconder. Importante ese detalle. Para los que están abiertos a la proclamación del reino, del mensaje, del evangelio de Jesús, como lo vimos, que algunos fariseos anteriormente habían cerrado su corazón al mensaje de Jesús, entonces las parábolas para los quienes están abiertos, para quienes están deseosos, para quienes preguntan como los discípulos: Señor, ¿y qué significa esta parábola? Cuando lo llamaron aparte y les dijo: a ustedes les es revelado. Para ellos las parábolas revelan la verdad. Pero para los que tienen un corazón duro, las parábolas los ciegan más todavía, dice Mark Strauss. Y de esta manera entonces Dios lleva a cabo el cumplimiento de sus propósitos soberanos, incluso por encima de la oposición y el corazón endurecido de la gente pecaminosa. Así que esto es el resumen principal del por qué Jesús usaba las parábolas. Ahora, el tema central de la parábola del sembrador es la necesidad de escuchar y responder a la buena noticia del reino de Dios. Sin embargo, en la lección de esta semana no hemos visto solamente una parábola, hemos visto 5 parábolas. Y entonces yo quisiera comenzar con el versículo de memoria. Dijo también: miren lo que oyen, y con la medida con que miden los medirán otros, y aún les será añadido. Y al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Marcos 4, 24 y 25. Una parábola, ¿qué es una parábola? Es la narración de un suceso fingido, basado en hechos, basado o no en hechos reales, del que se deduce por comparación o semejanza. Por eso es que también la parábola puede ser una alegoría, que puede ser por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Dado, por ejemplo, la parábola del sembrador, la parábola, por ejemplo, del rico y Lázaro, que aglutina episodios de la vida real, pero que tal historia no sucedió. Especialmente este fue el sistema que usó Jesús de parábolas, de enseñanza. Sus parábolas generalmente son extraídas de la vida cotidiana y por lo tanto fáciles de recordar y de aplicar. Cuando sus oyentes regresaban a sus hogares, compartían lo aprendido con sus amigos y sus familiares. En el desarrollo de nuestra lección de esta semana encontramos 3 grandes temas. En primer lugar, la razón de ser de la parábola, luego la parábola del sembrador y otras parábolas más. La lámpara y la medida, el crecimiento y la mostaza, más el sembrador, son 5 parábolas.
la, la lámpara y la medida, el crecimiento y la mostaza, y la parábola del sembrador con sus 4 tipos de terreno a donde la semilla cae y donde cada terreno provee un proceso en el cual la semilla se desarrolla o no, nace, crece o no crece, se reproduce y da fruto o no se reproduce y no da fruto. No da fruto. Entonces es importante analizar este aspecto. La razón de ser de las parábolas. La predicación de Jesús giraba en torno al reino de los cielos. Eso no cabe duda, porque en Marcos vemos que 3 partes consistía el núcleo del mensaje de Jesús. Primero, el tiempo se ha acercado. Segundo, el reino de Dios ha llegado. Y tercero, arrepiéntanse. Y entonces, debido a eso, muchas de las parábolas fueron dichas para explicar la naturaleza del reino de Dios. Por eso lo dice Marcos 4:30. Curiosamente, Jesús dio para usar parábolas. La razón que Jesús mismo dio para usar parábolas es lo que a veces causa un poquito de confusión. Porque Jesús dijo, esto es para que los que entienden, los que quieren entender, entiendan, y los que no entiendan. Imagínense lo que dice Marcos 4:12, para que no entiendan, ni se conviertan, ni sean perdonados. Aparentemente Jesús habló y dio parábolas para que la gente no entendiera. Eso es lo que a primera vista se lee. Pero esto no era nada nuevo. Al mandarle a predicar Dios al profeta Isaías, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10, le dijo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entiendan, ni se conviertan, y haya para ellos, para él sanidad. Tal parece que Dios estaba ya molesto con la actitud no recíproca, no recepcionista de los oyentes del profeta Isaías. Y también en los tiempos de Jesús, Jesús citó a Isaías. El que tiene hambre de la palabra de Dios, oirá. Por eso, al terminar la parábola, Jesús siempre decía, el que tiene oídos para oír, oiga, que no significa eso meramente oír, sino entender y obedecer. Es la Shema de Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es. No significa que el pueblo de Israel debía oír que Dios era uno, sino que debía obedecer más bien. Pero el que no quiere oír, por más sencilla que esta verdad se presente, se niega. Hay un adagio muy popular que dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y eso sucedió en los tiempos de Cristo. La gente no es que no quería entender, es que no querían oír. Rechazaban el mensaje aún sin escucharlo. Se niegan a entender, se niegan a cambiar, se niegan a alcanzar la salvación. Y eso es lo que pasó en los tiempos de Cristo. Queda claro pues entonces que para quienes son abiertos a la palabra, como dice Mark Strauss, para ellos es abierto todo. La parábola del sembrador es una parábola rica en contenido que también aglutina realmente muchos elementos, y les enseñaba por parábola muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. El primer terreno que encontramos en la parábola del sembrador es el terreno del camino, junto al camino. Marcos 4:4 dice que en unos días la semilla muere. Bueno, aparece junto al camino. Dice que las aves de los cielos se comen las semillas y esta ya no nace. Y esto es representado por el diablo en la interpretación de Jesús, que cuando la semilla es sembrada en el corazón, el terreno que está junto al camino representa a aquellas personas que reciben la palabra de Dios, pero que no la guardan.
no la aprecian, no la cuidan. Entonces el enemigo viene y arranca la buena semilla que fue sembrada y ellos quedan desposeídos entonces de un cambio que es el que Jesús espera. ¿Qué tipo de personas son de esa manera? Receptivas, pero no guardadoras de la palabra. Santiago lo dice que debemos ser hacedores y no oidores. Es importante esto. Luego, la semilla que cae en el terreno que tiene piedras. ¿Qué es lo que sucede ahí? La semilla nace, crece, pero como no tiene profundidad, cuando el sol pega fuerte, esta se cae, se seca y ya no puede continuar su crecimiento. Esto también representado las inclemencias del tiempo, está representado por las circunstancias de la vida, y Jesús habló exactamente acerca de esto. También la semilla que cayó entre espinos representa a los afanes y los problemas de esta vida, el materialismo, como esto también mina la buena semilla. Entonces la buena semilla que cae en terreno junto al camino, las aves representando al enemigo se la llevan. La que cayó entre las piedras, el sol sale y las quema porque no tiene profundidad y hasta ahí nomás llegan. Luego tenemos la que cae entre espinos, los afanes, los problemas de esta vida, los ahogan, dice la palabra del Señor. Y al final encontramos la semilla fructífera que cae en buena tierra y que da cosecha en 3 niveles. Ahí aparecen en la escritura los 3 niveles de cosecha. El sembrador y la semilla no varían. El resultado es distinto para cada una porque aparecen 4 tipos de terreno y todo depende de cómo es recibida la semilla. Entonces, en la interpretación, la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es todo aquel que la transmite. En primer lugar, los que caen junto al camino no tienen interés y Satanás los desvía. Los que caen junto a las piedras reciben la palabra pero no soportan las pruebas. Eso dijo Jesús, que significaba. Y los que cayeron entre espinos reciben la palabra pero se vuelven cómodos y también pierden. El único es el que cae en buena tierra, que resiste las pruebas, no se acomodan y llevan mucho fruto. ¿Qué tipo de suelo tenemos que ser? ¿Será que ya estamos destinados o podemos cambiar? ¿Qué debemos hacer para ser fructíferos? Eso es interesante. Dentro de las otras parábolas que encontramos está la parábola de la lámpara. Jesús repitió varias frases importantes. También les dijo: ¿acaso se trae una luz para ponerla debajo del almud, debajo de la cama? ¿No es para poner en el candelero? Bueno, quien se abastece o quien enciende una luz por antonomasia debe saber que eso tiene un propósito. Nadie enciende una luz para esconderla, dijo Jesús. Y Jesús usóla en la conversación: ¿acaso no es? Pues claro, o sea, esas palabras son importantes porque poco a poco Jesús iba revelando la verdad del evangelio para que todos fueran conocidos. Aquella noche, al encender sus lámparas en casa, los que tienen oídos para oír, oigan, recordaron sin duda la parábola de Jesús. La otra parábola les dijo también: mirad que lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se añadirá a vosotros un poco más lo que oís. En las calles de la ciudad los mercaderes estaban usando esas medidas, esas balanzas para medir la cantidad de producto, para pesarlo, etc. Sin embargo, el vendedor era bueno, añadía un poquito más producto de la medida para satisfacer a su cliente. Eso hasta el día de hoy. Usted va y compra algunas libras en el mercado y se da cuenta que pues
La libra es apenas 16 onzas, pero viene la persona y toma otro poco y lo coloca en su bolsa para congraciarse, para tener un poquito de, eh, pues un poquito de simpatía con el comprador. Eh, si un vendedor era bueno, entonces añadió un poco más para satisfacer a su cliente. Si alguien es receptivo a la verdad, tendrá más. Eso es lo que Jesús dijo. Pero si la rechaza aún, lo que tiene, la poca verdad que tiene, le será quitada. La cuarta parábola es la parábola del crecimiento. Y aquí entonces decía además, así es el reino de Dios, que como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Marcos 4:26. Bueno, en la parábola de la semilla nos enseña el ciclo del crecimiento. Hierba, espiga, grano. Jesús lo bosquejó de esa manera. Es un proceso que depende de Dios y no del hombre. El hombre solo coloca la semilla, pero Dios es el que da el crecimiento. Y dentro del crecimiento está la hierba, luego la espiga, vacía por supuesto, porque recién estaba floreando, y luego la espiga. Ahora aquí, hermanos, en el grano encontramos entonces el proceso. Así es la semilla del evangelio plantada en la tierra fértil del corazón del creyente. Va poco a poco y el crecimiento es que lo da Dios. Y la última parábola la encontramos en Marcos 4:31. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es el más pequeño. Sí, es tan pequeño, mis hermanos, que mide apenas, es tan pequeño que no se puede definir, pero a los 50 días de sembrar esta planta alcanza hasta los 40 centímetros de altura y es capaz de producir fruto. Puede llegar a crecer hasta 7 metros de altura. Pequeño, desde luego. 120 personas sin letras. Así era la iglesia de Cristo. Era una comunidad muy pequeña de cristianos, pero su expansión llegó a todo el mundo conocido de, el, de allá del Asia Menor. Por su expansión ha llegado a todo el mundo, convirtiéndose en la religión más amada y querida por todos. En el libro Fundamentos de la Educación Cristiana nos dice que por medio de las parábolas y comparaciones Jesús encontró el mejor método de comunicar la verdad divina en un idioma o lenguaje sencillo, usando figuras e ilustraciones sacadas del mundo natural y de las circunstancias o actividades cotidianas o agrícolas de su tiempo. Ahora, mis hermanos, al estudiar las parábolas de Jesús en Marcos 4, observamos un motivo teológico importante. ¿Cuál es el motivo teológico? Y aquí viene lo importante para los maestros, mis hermanos. Usted como maestro debe ir un poquito más adelante de lo que la lección común nos relata. Y por eso es importante que nosotros podamos entender la lección y que podamos mantener el punto teológico. Aquí es el reino de Dios. Aquí se presenta por primera vez. Y en Marcos 1, 14 y 15, Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido. Entonces, las parábolas tienen conexión con Marcos 1, 14, porque dentro del mensaje de Jesús se anunciaba el evangelio del reino de Dios y decía a todos: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Bueno, yo deduzco que la mayoría de las personas se arrepintió. ¿Y cuál es el significado del reino de Dios? Tal como lo presenta Marcos. Bueno, en la búsqueda de este principal tema es lo que nos ha llevado a analizar las parábolas. El significado o el motivo teológico lo encontramos aquí. Primero, la mención del reino de Dios en las parábolas. También hace una mención al libro de Daniel, porque en esta parte se estudia el contexto teológico, escatológico. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios en el Evangelio de Marcos. Esto incluye entonces la expresión del reino de Dios tal como se encuentra en Marcos 1 y 4. El reino de Dios se destaca desde el mismo inicio del Evangelio de Marcos.
Ahí dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. En el libro de Daniel, capítulo 7, explícitamente se habla del establecimiento del reino de Dios. El Hijo del Hombre que viene en las nubes y se diferencia de otros reinos que han venido y que también aparecen en el bosquejo de la profecía de Daniel 7. En esta visión se refiere al Hijo del Hombre que viene en las nubes y se sienta en juicio y le quitan su dominio, y entonces así se desarrolla el poder que persigue a los santos. Y entonces en el versículo 27 de Daniel 7 aparece: el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Esto está en total conexión con la lección y con el Evangelio de Marcos, el capítulo 1 y capítulo 4. En el capítulo 1 aparece como anuncio de la predicación de Jesús, y en el capítulo 4 aparece el desarrollo de las 5 parábolas, la comparación del reino, es decir, la naturaleza del reino de Dios. La pregunta es, ¿cómo se hace realidad el reino de Dios para nosotros, para personas como Daniel, Marcos y nosotros? Daniel nos ayuda a responder la pregunta iluminando nuestra comprensión en el aspecto que es la intervención del Mesías príncipe. Daniel 9:25, hasta el Mesías príncipe, el ungimiento del Mesías príncipe, el sufrimiento del Mesías príncipe y la crucifixión y la resurrección del Mesías príncipe. Por eso en Daniel 9:27 dice: en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Jesús puso fin a los sacrificios levíticos allí. Pedro también agrega otro punto importante en la línea del tiempo divino, cuando dice acerca, en él estaba destinado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo por amor a ustedes. 1 Pedro 1:20. La expresión manifestado en este último tiempo es una declaración escatológica o preescatológica. Aporta un dato importante para entender Marcos 1:15, cuando dice el tiempo se ha acercado. El reino de Dios en el Evangelio de Marcos nos habla acerca de la naturaleza del reino de Dios. Y los versículos 14 y 15 del capítulo 1 de Marcos nos aclaran o nos aportan muchos elementos importantes en nuestra consideración. En primer lugar, la esencia de la predicación de Jesús era el Evangelio de Dios. Esto es mencionado, y recorría Jesús toda Galilea predicando el Evangelio de Dios. En segundo lugar, el contenido de su proclamación escatológica, el tiempo se ha cumplido. Así que el mensaje de Jesús también era profético, al igual como el de nuestra iglesia hoy día. ¿A qué tiempo se refiere Marcos aquí? Es una pregunta que me ha gustado realizar siempre a los maestros, a los alumnos en mi clase. Tiene que ser el tiempo de la última semana de la profecía, de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Definitivamente. En Marcos 1 el autor no define explícitamente qué es el reino de Dios, sino que nos ofrece en Marcos 4 y en los capítulos siguientes algunas valiosas ideas acerca de la naturaleza de este reino. Marcos presenta el reino de Dios en el marco temporal profético, y eso se ha identificado como el Evangelio del tiempo se ha cumplido. ¿Cómo debemos entender esa frase? El reino de Dios está cerca. En el idioma griego original de la Biblia aparecen algunas pistas. Por ejemplo, Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Y aquí el original en griego de dicho pasaje lo vierte de la siguiente manera: peplerotai ho kairos kai enhiken ge basileia tu theu. La conjunción kai es importantísima porque es utilizada generalmente como nexo o como un elemento conector, como una conjunción conectativa entre las dos
cláusulas. ¿Cuáles son las dos cláusulas? Bueno, el, el, reino el reino de Dios está cerca y el tiempo se ha cumplido. O el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Y esa declaración sin embargo, Kai puede funcionar también como una función, como una partícula explicativa, comúnmente llamada Kai exegética. Esto significa que una palabra o una cláusula está conectada con la otra cláusula anterior y convierte la segunda en una explicación. En otras palabras, ¿cómo podríamos entender esto entonces? Podría entenderse de la siguiente manera. Kai podría traducirse como es decir o a saber. Entonces, si Kai tiene ese uso en Marcos 1:15, la frase podría leerse de la siguiente manera: el tiempo se ha cumplido, es decir, el reino de Dios está cerca. Qué maravilloso. En otras palabras, el reino de Dios significa el cumplimiento del tiempo que habla Daniel. Y esto es interesante. En Marcos 1, el reino de Dios es Jesucristo. Es decir, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. Gálatas 4:4. Es interesante lo que también los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegaría el reino de Dios? Y en Marcos 1, el reino de Dios es el reino de Jesucristo y el que ha venido. Y Jesús le respondió en Lucas 17:21, el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Y quién estaba entre ellos? Jesucristo. Por eso el verbo griego metanoeo, que es la última frase de Jesús, el llamado de Jesús: arrepiéntanse. Eso es importante. ¿Por qué? Porque denota la idea de convertirse como un requisito previo para poder ingresar o estar de acuerdo con el reino de Dios. En el contexto de las parábolas, que es lo que nos ocupó en esta semana, de Marcos 4 y el resto del libro, aparece el misterio del reino de Dios. Y el sustantivo mysterium en griego, esa palabra implica el contenido de lo que se ha conocido antes, pero que ha sido revelado a un grupo circunscrito o restringido. Los misterios del reino de Dios han sido revelados en la primera venida de Jesús. Jesús mismo aclara que no hay ningún misterio en su mensaje, porque no hay nada oculto, dijo él en Marcos 4:22, que no se haya de manifestar, ni secreto que no haya de salir a la luz. Estos misterios no deben de conocerse como misterios ocultos, sino como misterios revelados. No se van entendidos por todas las personas, solamente por aquellas que estén dispuestas a metanoeo, arrepentirse y aceptar las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. El cumplimiento del tiempo del que se habla en Marcos, en su Evangelio, comenzó cuando el reino llegó en la persona de Cristo Jesús. Jesús anima a las personas, sea cualquiera que sean las circunstancias. Les aseguro, dijo en Marcos 10:15, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En otras palabras, el Salvador anima a la gente de su tiempo y del nuestro también, y de nuestro tiempo, a vivir en el reino de Dios como una experiencia presente. Sin embargo, Jesucristo plantea que el fin de los tiempos aún está por llegar. Les aseguro, dice él en Marcos 14:25, que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muy bien podríamos hablar de escatología en el Evangelio de Marcos, y es consciente de que el fin del tiempo es todavía un futuro. Sin embargo, hace hincapié en el reino de Dios y en su fase inicial, en su experiencia actual durante su tiempo. Elena de White afirma lo siguiente: todos los que se hacían súbditos del reino de Cristo, decía él, debían de dar evidencia de fe y arrepentimiento.
En su vida debía notarse la bondad, la honradez y la fidelidad. Debían atender a los menesterosos y presentar sus ofrendas a Dios. Debían proteger a los indefensos y dar un ejemplo de virtud y compasión. Así que también todos los seguidores de Cristo darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. En su vida diaria se notará la justicia, la misericordia y el amor de Dios. De lo contrario, son como tamo que se arroja al fuego. Eso lo dice en el libro de Deseando a la Gente en la página 82. Entonces, algo importante para la práctica es pedir a los alumnos de su clase para que respondan a la siguiente pregunta basadas en la cita que hemos leído anteriormente. ¿Cómo está su experiencia presente, personal, experimentando el reino de Dios ahora? ¿Cuál fue la reacción de la gente a la primera venida de Jesús? ¿Cómo reaccionó la gente a la idea, cómo reacciona hoy día la gente a la idea de la segunda venida de Cristo? A la luz de esta comparación, hagámonos la siguiente pregunta a los miembros de la clase. ¿Qué importancia tiene entonces hablar del reino de Dios, de la profecía bíblica y de la proclamación personal del Evangelio? ¿Cómo estamos nosotros siguiendo el ejemplo de Jesús al hacerlo? Ojalá que cada uno de los que tomamos parte en dar la lección de escuela sabática podamos entender esos aspectos importantes de nuestra lección de escuela sabática de esta semana. Por favor, gracias por acompañarme y por favor acompáñenme en oración para terminar este repaso general. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendícenos, Señor, guíanos. Sé con cada uno de nosotros en nuestra clase y bendice a nuestros alumnos. En el nombre de Jesús, amén y amén.